Por favor, señor, ¿podría leer esta carta? Es muy, muy importante. La voz temblorosa de una niña de 7 años resonó en el imponente silencio del vestíbulo corporativo, sus pequeñas manos aferradas a un sobre arrugado, como si fuera su tesoro más preciado. Detrás de los ojos azul cristal de la niña había una determinación que desafiaba su corta edad. Había cruzado la ciudad sola, enfrentado el sistema de transporte público y llegado allí guiada solo por la desesperada esperanza de una madre moribunda. Dorothy no era solo frágil, era valiente más allá de sus años. Kevin Barton, un director ejecutivo millonario de 33 años, reinaba sobre su imperio tecnológico con puño de hierro y corazón blindado, conocido por su frialdad en los negocios y su desapego emocional. Había construido muros tan altos alrededor de su vida personal, que ni él mismo podía ya escalarlos. Pero algo en aquella carta urgente escrita por una niña lo intrigó. Cuando Kevin conoció a la pequeña que había interrumpido su día, el mundo se detuvo. Los ojos azules de Dorothy eran un espejo perfecto de los suyos, la forma de su rostro, la manera en que inclinaba la cabeza al pensar. Cada detalle gritaba una verdad imposible. Él había creído ser estéril durante años. La recepcionista contuvo la respiración. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas confundidas. Incluso los ejecutivos que pasaban redujeron el paso, percibiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo en aquel vestíbulo ordinario. Susan Osborne, la novia de Kevin, observaba desde la entrada del ascensor. Su rostro palideció al notar el parecido innegable entre el hombre al que amaba y la niña desconocida. Esto no es solo una historia de amor perdido y reencontrado. Es sobre el coraje de una niña que decidió luchar por su familia sobre segundas oportunidades, que llegan disfrazadas de cartas arrugadas, y sobre cómo a veces las cosas más importantes de la vida vienen en los paquetes más pequeños. Kevin Barton estaba a punto de descubrir que toda su vida se había construido sobre mentiras. Pero, decía Nancy Cromwell, realmente la verdad sobre Dorothy. ¿Y qué haría Susan para proteger la relación que había tardado años en construir? Algunas cartas cambian destinos y esta estaba a punto de reescribir 3 vidas para siempre. La neblina matinal se aferraba a la imponente fachada de vidrio de Bart Tech Industries, como un sudario proyectando sombras etéreas sobre las bulliciosas calles del centro de Seattle. Dorothy Cromwell, de 7 años, estaba al pie del edificio de 40 pisos, sus pequeños dedos apretando un sobre arrugado contra el pecho. Su cabello dorado atrapaba la luz filtrada que se colaba entre las nubes, y sus penetrantes ojos azules reflejaban una determinación que parecía demasiado madura para su joven rostro. El vestíbulo de Barton Tech zumbaba con el caos controlado de la vida corporativa. Hombres y mujeres con trajes costosos pasaban junto a pilares de mármol, sus tacones repiqueteando sobre los suelos pulidos como una sinfonía de ambición. Dorothy se acercó al imponente mostrador de recepción, donde una mujer de pulcro cabello castaño rojizo y una nítida chaqueta azul marino se sentaba tras una pantalla de computadora. «Disculpe, señora», dijo Dorothy con la voz apenas por encima de un susurro, mientras se ponía de puntillas para ver por encima del mostrador. La recepcionista Margaret Harrison miró hacia abajo con sorpresa ante la visitante inesperada. «Bueno, hola, cariño», dijo Margaret, y su porte profesional se suavizó al instante. «¿Estás perdida? ¿Dónde están tus padres, Dorothy?», negó con energía, sus rizos rubios rebotando. «No estoy perdida. Necesito entregar esta carta al hombre más importante de este edificio. Mami dijo que es muy, muy importante». Alzó el sobre con ambas manos como si estuviera hecho de vidrio precioso. Margaret miró alrededor del vestíbulo, insegura de cómo manejar aquella situación inusual. «¿Cómo te llamas, cielo Dorothy Cromwell? Y esta carta es para el jefe. Mami la escribió y dijo que tenía que asegurarme de que él la leyera hoy porque...» La voz de Dorothy vaciló ligeramente porque quizá pronto ya no pueda escribir más cartas. La inocencia en la voz de Dorothy, unida a la gravedad de sus palabras, recorrió como un escalofrío la espalda de Margaret. Miró el sobre y notó la caligrafía cuidadosa que deletreaba Kevin Barton CEO urgente y personal, con una elegante letra.
Cariño, el señor Barton es un hombre muy ocupado. Está en reuniones todo el día. Por favor, interrumpió Dorothy con los ojos azules, llenándose de lágrimas que se negó a dejar caer. Mami dijo que esta es la carta más importante que ha escrito. Dijo que podría salvarnos a las dos. Margaret sintió el corazón encogerse. Algo en la desesperación de aquella niña resonó con sus instintos maternales. Contra todo el protocolo de la empresa, tomó el teléfono y marcó la línea directa de Kevin Barton. 40 pisos más arriba, Kevin Barton estaba sentado en su despacho de esquina, un monumento al éxito y a la soledad. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la bahía de Elliot, pero Kevin rara vez notaba la belleza más allá del vidrio. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, su traje gris carbón planchado a la perfección, y sus ojos de acero azul enfocados intensamente en los informes trimestrales esparcidos sobre su escritorio de caoba. A los 33 años, Kevin había convertido Barton Tech de una pequeña empresa emergente de software en una de las compañías tecnológicas más exitosas de Seattle, pero el éxito había tenido un precio. Su oficina se sentía más como una fortaleza que como un lugar de trabajo diseñada para mantener al mundo a una distancia segura. Las paredes estaban cubiertas de premios y reconocimientos, pero llamativamente carecían de fotografías personales o recuerdos que insinuaran una vida más allá de los logros corporativos. Su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. Señor Barton, la voz de Margaret llegó por el intercomunicador. Tengo una situación inusual aquí abajo. Hay una niña que insiste en entregarle una carta personalmente. Dice que es urgente. La mandíbula de Kevin se tensó con irritación. Margaret, sabes que no tengo tiempo para... Señor, con todo respeto, creo que debería ver a esta niña. Hay algo diferente en esta situación. La carta está marcada como personal y urgente, y parece genuinamente angustiada. Kevin cerró los ojos, y se frotó las sienes sintiendo que comenzaba la familiar jaqueca tensional. Su día ya estaba lleno de reuniones consecutivas, y no tenía paciencia para interrupciones, especialmente las que involucraban niños. Pero Margaret llevaba 8 años en la empresa y nunca había hecho una petición semejante. Está bien, dijo con brusquedad, mándala arriba, pero que sea rápido. Mientras Margaret acompañaba a Dorothy al ascensor ejecutivo, los ojos de la pequeña se abrieron con asombro ante el lujoso vestíbulo. Las arañas de cristal proyectaban patrones de arco iris en las paredes y obras de arte abstracto cuyo valor superaba el salario anual de la mayoría de las personas adornaban cada rincón. Pero Dorothy no se sintió intimidada por la grandeza. Estaba enfocada únicamente en su misión. El viaje en ascensor hasta el piso 40 le pareció una eternidad. Dorothy pegó el rostro contra la pared de vidrio del ascensor, mirando cómo Seattle se hacía pequeño bajo ella. Es como estar en las nubes, susurró a Margaret, quien sonrió a pesar de su nerviosismo por romper el protocolo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, Dorothy se encontró en una suite ejecutiva que parecía más un hotel de lujo que un espacio de oficinas. Alfombras persas gruesas cubrían los suelos de madera pulida y pinturas al óleo originales colgaban entre paneles de caoba. Margaret la condujo por un pasillo flanqueado de salas de conferencias, cada una equipada con la última tecnología. La oficina del señor Barton está justo detrás de esas puertas, dijo suavemente señalando un par de imponentes puertas dobles al final del pasillo. Recuerda, está muy ocupado, así que intenta ser breve. ¿De acuerdo? Dorothy asintió solemnemente y caminó hacia las puertas con los pasos medidos de alguien que carga el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Alzó su diminuto puño y golpeó 3 veces, el sonido resonando en el silencioso pasillo. «Adelante», respondió una voz profunda y autoritaria desde dentro. Dorothy empujó la pesada puerta y entró en el dominio de Kevin Barton. La oficina era aún más impresionante que el resto de la suite, con un escritorio macizo colocado estratégicamente frente a las ventanas que ofrecían una vista dominante del horizonte de Seattle. Tras el escritorio, estaba sentado un hombre que parecía haber salido de la portada de una revista de negocios.
Kevin levantó la vista de la pantalla de su computadora, preparado para lidiar con otra interrupción más en su día cuidadosamente programado. Pero cuando sus ojos se posaron en Dorothy, ocurrió algo inesperado. La expresión irritada de su rostro se congeló, reemplazada por algo que parecía casi reconocimiento, aunque no podía entender por qué. La niña que estaba en el umbral tenía los ojos azules más sorprendentes que él había visto jamás, unos ojos que parecían reflejar los suyos con una precisión inquietante. Su cabello dorado atrapaba la luz de la lámpara de su escritorio, y había algo en la forma de su rostro, en la firmeza de su pequeña mandíbula, que resultaba inquietantemente familiar. Por un momento ninguno habló. Kevin se sorprendió estudiando las facciones de Dorothy, con una intensidad inesperada, mientras Dorothy permanecía inmóvil en la puerta, súbitamente consciente de la gravedad del momento para el que su madre la había preparado. ¿Usted es el jefe?, preguntó al fin Dorothy con la voz apenas por encima de un susurro en la vasta oficina. Kevin carraspeó intentando sacudirse la extraña sensación que lo había invadido. Soy Kevin Barton, el director ejecutivo de esta empresa. Tú debes de ser la niña con la carta. Dorothy asintió y cruzó la mullida alfombra hacia su escritorio, sus pequeñas zapatillas silenciosas sobre las gruesas fibras. Extendió el sobre con ambas manos como si estuviera presentando una ofrenda sagrada. Mami escribió esto para usted, dijo que es muy, muy importante, y que tiene que leerlo ahora mismo. Los ojos de Dorothy no se apartaban de su rostro, mientras hablaba buscando algo que no sabía nombrar. Kevin tomó el sobre notando que el papel estaba ligeramente húmedo por el sudor nervioso de la niña. La caligrafía del frente era elegante pero temblorosa, como escrita por alguien que luchaba contra una debilidad física, y algo en esa escritura tiró de un recuerdo enterrado en lo profundo de su mente, aunque no logró ubicarlo. Abrió el sobre con cuidado, consciente de que Dorothy observaba cada uno de sus movimientos con intensa concentración. Al desplegar la carta, un tenue aroma a lavanda se elevó del papel, una fragancia que provocó en su interior una sacudida inesperada de reconocimiento. La carta estaba escrita en un papel sencillo, pero las palabras que contenía destrozarían el mundo cuidadosamente construido de Kevin. Mi querido Kevin, sé que esta carta te resultará un shock, y rezo para que encuentres en tu corazón la voluntad de leerla por completo antes de hacer juicios. Mi nombre es Nancy Cromwell. Aunque una vez me conociste como Nancy Peterson, hace 8 años, compartimos algo hermoso juntos, algo que creó el regalo más precioso que he recibido en mi vida, nuestra hija Dorothy. Las manos de Kevin comenzaron a temblar mientras leía, su respiración atrapada en la garganta. Nancy Peterson. El nombre lo golpeó como un impacto físico, trayendo consigo una oleada de recuerdos que había pasado años intentando suprimir. Nancy con su sonrisa radiante y su toque gentil. Nancy que lo había dejado roto y creyendo en nada más que en su propio aislamiento. Nancy a quien había amado más que a la vida misma. Sé lo que debes estar pensando, continuaba la carta. Y sé que las circunstancias en las que nos separamos fueron dolorosas y confusas. Pero Kevin, nuestra hija, te necesita ahora y no tengo a dónde más acudir. Estoy muriendo. Los médicos me dan quizá 2 meses, tal vez menos. He agotado todos mis ahorros en tratamientos que solo han retrasado lo inevitable. Dorothy no sabe cuán enferma estoy, pero sabe que algo anda terriblemente mal. La visión de Kevin se nubló mientras leía la fachada de exitoso hombre de negocios, agrietándose con cada palabra. Alzó la vista hacia Dorothy, que seguía mirándolo con esos ojos tan familiares que resultaban imposibles, y sintió que su mundo giraba sobre su eje. Dorothy es todo lo bueno de los dos. Tiene tu inteligencia, tu determinación y tus hermosos ojos. Ha sido mi fuerza durante esta enfermedad, cuidándome con una madurez que me parte el corazón. Ella merece mucho más de lo que yo puedo darle ahora. Merece un padre que pueda proveerla, protegerla y amarla como todo niño debería ser amado. El pecho de Kevin se sintió oprimido, como si no pudiera inhalar suficiente aire. La pequeña que estaba frente a él, aquella niña que le resultaba tan familiar, afirmaba ser su hija. Pero eso era imposible. Era estéril. Los médicos le habían dicho años atrás
que nunca podría tener hijos, un hecho que había puesto distancia en cada relación que había intentado. Sé que creíste que nunca podrías tener hijos, pero los médicos estaban equivocados. Kevin Dorothy es la prueba viviente de ello. Tiene 7 años, nació 9 meses después de aquella última y hermosa noche que pasamos juntos antes de que todo se derrumbara. Nunca te hablé del embarazo porque para entonces tú creías que te había traicionado y yo estaba demasiado orgullosa y herida para luchar por nosotros. La mente de Kevin regresó a aquel tiempo terrible de hace 8 años. Recordó las fotos que Susan le había mostrado, imágenes que parecían mostrar a Nancy con otro hombre. Recordó las llamadas anónimas que le decían que Nancy lo engañaba, los testigos que afirmaban haberla visto en situaciones comprometedoras. La evidencia parecía abrumadora y su confianza, una vez rota, nunca se había recuperado del todo. No espero que me creas de inmediato, proseguía la carta. Pero te ruego que mires a Dorothy y veas la verdad por ti mismo. Más importante aún, te ruego que la conozcas. Es la persona más maravillosa que he conocido. Y si algo me sucede, no tendrá a nadie. Sus abuelos ya han muerto y no tengo hermanos. Tú eres su única esperanza de un futuro lleno de amor y seguridad. La carta concluía con la dirección y un número de teléfono junto a un ruego desesperado para que Kevin las visitara. Si no por ella, entonces por Dorothy. La firma al final era apenas legible, como si Nancy hubiera usado las últimas fuerzas para terminar esa comunicación final. Kevin dejó la carta sobre el escritorio con manos temblorosas y levantó la vista hacia Dorothy, viéndola con ojos completamente nuevos. La forma de su nariz, la manera en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, la firmeza terca de su mandíbula. Era como mirar una versión femenina de sus propias fotografías de infancia. Dorothy dijo suavemente con la voz cargada de emoción: ¿Cuántos años tienes, cariño? 7, respondió Dorothy levantando 7 pequeños dedos. Cumpliré 8 en diciembre. El 15 de diciembre. La respiración de Kevin se detuvo. El 15 de diciembre era exactamente 9 meses después de la última noche que había pasado con Nancy. La cronología coincidía perfectamente y el parecido físico era innegable. Pero más allá de eso, había algo en la presencia de Dorothy que se sentía como volver a casa, como si una parte de él que no sabía que faltaba hubiera sido restaurada de repente. Antes de que pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió de golpe sin llamar. Susan Osborne entró con sus tacones golpeando agresivamente contra el suelo de madera. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba sus curvas, su cabello oscuro recogido en un moño severo, que acentuaba sus pómulos afilados. Con 29 años, Susan era indudablemente hermosa, pero había una dureza en sus ojos marrones que se hacía más evidente cuando estaba enojada o se sentía amenazada. Cariño, tenemos que estar en el almuerzo con la cuenta Richardson en 10 minutos, y Margaret dijo. Susan se detuvo a mitad de frase cuando su mirada cayó sobre Dorothy. Su expresión cambió de irritación a algo mucho más peligroso: reconocimiento y miedo. Sus ojos se movieron rápidamente entre Kevin y Dorothy, captando el parecido inconfundible entre ellos. Ni su maquillaje perfectamente aplicado pudo ocultar cómo el color se desvanecía de su rostro al comprender las implicaciones. Durante 8 años, había sido la novia de Kevin, colocándose cuidadosamente como la mujer sofisticada y sin hijos, que entendía sus ambiciones profesionales y compartía su estilo de vida. Había trabajado incansablemente para borrar cualquier rastro de Nancy Peterson de su vida, construyendo su relación sobre la base de mentiras que ella misma había fabricado. ¿Quién es esta niña, Kevin?, preguntó Susan con una voz cuidadosamente controlada, aunque con un matiz de pánico. Kevin se levantó despacio, aún con la carta apretada en su mano. Susan, esta es Dorothy. Dorothy, ella es la señorita Osborne. No pudo obligarse a llamar a Susan su novia frente a la niña que podía ser su hija. Dorothy estudió a Susan con la curiosidad franca de una niña ajena a las tensiones adultas que giraban a su alrededor. ¿Es usted la esposa del jefe?, preguntó inocentemente. La risa de Susan fue aguda y forzada. Todavía no, cariño, pero espero que algún día. Se acercó más al escritorio de Kevin, sus ojos recorriendo la carta en sus manos. Kevin.
¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay una niña en tu oficina? Kevin miró a Dorothy y luego a Susan, sintiendo el peso del momento asentarse sobre sus hombros. Dorothy me trajo una carta de su madre. Su madre afirma que Dorothy es mi hija. Las palabras flotaron en el aire como un cable electrizado. La compostura de Susan se resquebrajó por un instante, revelando el pánico calculador bajo su exterior pulido. Había pasado años asegurándose de que Kevin nunca descubriera la verdad sobre Nancy, nunca supiera del hijo que habían concebido juntos. Y ahora, allí estaba Dorothy, la prueba viviente de todo lo que Susan había intentado ocultar. Kevin, seguramente no creerás que... Empezó Susan, pero Kevin levantó la mano para hacerla callar. Dorothy, dijo Kevin, arrodillándose al nivel de los ojos de la niña. ¿Puedes contarme sobre tu mami? ¿Está muy enferma? El labio inferior de Dorothy tembló ligeramente, la primera grieta en la fachada valiente que había mantenido toda la mañana. Se cansa mucho todo el tiempo, y a veces no puede comer. Intenta esconderse cuando llora, pero la escucho de noche. Los médicos siguen dándole medicinas, pero no parecen ayudar mucho. El corazón de Kevin se rompió al oír esas palabras. Fuera o no, su hija biológica era claramente una niña en crisis, enfrentando problemas de adultos que ningún niño debería tener que soportar. ¿Dónde vives, Dorothy? ¿Cómo llegaste hasta aquí hoy? Vivimos en un apartamento en Capitol Hill. Mami me dio dinero para el autobús y me escribió las direcciones. Dijo que soy una niña muy lista y que podría encontrarte yo sola. El orgullo de Dorothy por su logro era evidente a pesar de las circunstancias que la habían llevado allí. La mente de Kevin se tambaleó al imaginar a una niña de 7 años navegando sola por el sistema de autobuses de Seattle, llevando lo que podría ser la carta más importante de su vida. El valor que debió de requerir que Dorothy hiciera ese viaje y que Nancy la enviara, hablaban de una desesperación que lo atravesaba hasta el fondo. Kevin, intervino Susan con la voz tensa y cargada de emoción contenida. No puedes estar considerando que esta niña sea tuya. Recuerda lo que los médicos te dijeron hace años. No puedes tener hijos. Pero Kevin ya no escuchaba a Susan. Estaba perdido en los ojos de Dorothy, viendo en ellos el eco de cada sueño que había abandonado, cuando creyó que nunca podría ser padre. La niña que estaba frente a él representaba la posibilidad de todo aquello que se había convencido a sí mismo de no querer solo porque era imposible tenerlo. Dorothy dijo con suavidad, ¿quieres llamar a tu mami para decirle que estás a salvo? Creo que me gustaría conocerla. El rostro de Dorothy se iluminó con la primera sonrisa genuina que Kevin le había visto. De verdad, mami dijo que quizás no querrías vernos. Ella dijo, eres un hombre muy importante con muchas cosas importantes que hacer. No hay nada más importante que esto. Respondió Kevin sorprendido por la convicción en su propia voz. Nada en absoluto. Cuando Kevin tomó su teléfono para llamar a Nancy, Susan le agarró el brazo con una intensidad desesperada. Kevin, por favor, piénsalo con calma. Tienes una empresa que dirigir, una vida que hemos construido juntos. No puedes tirarlo todo por la borda basándote en una carta de una mujer que te rompió el corazón hace 8 años. Kevin miró la mano perfectamente cuidada de Susan sobre su brazo, y luego el rostro pequeño y confiado de Dorothy. Por primera vez en años la elección parecía cristalina. Susan cancela mis citas de la tarde. Dorothy y yo vamos a visitar a su madre. El trayecto hacia Capitol Hill fue tenso y silencioso. Kevin había insistido en que Susan se quedara en la oficina a pesar de sus protestas y exigencias por acompañarlos. Condujo su BMW negro por el tráfico de Seattle, con un cuidado inusual mirando constantemente por el retrovisor a Dorothy, que iba en el asiento trasero en una silla infantil prestada, que Margaret había encontrado entre los suministros de emergencia de la empresa. Dorothy lo guió por las calles sinuosas de Capitol Hill, con sorprendente seguridad, su pequeña voz dando direcciones sobre el murmullo tranquilo de la música clásica en la radio de Kevin. A medida que se adentraban en el barrio residencial, Kevin notaba el cambio gradual del distrito de negocios reluciente a edificios de apartamentos más modestos y casas pequeñas que caracterizaban esa parte de la ciudad. «Gira aquí», dijo Dorothy.
cuando se acercaban a una calle arbolada llena de complejos de apartamentos antiguos. Vivimos en el edificio azul con las escaleras blancas. Kevin estacionó frente a un modesto edificio de 3 pisos que había visto mejores días. La pintura azul estaba descolorida y descascarada en algunos lugares, y el pequeño jardín delantero era más tierra que césped. Era un mundo aparte del ático de lujo de Kevin. Pero había algo en los intentos evidentes de mantenimiento, las macetas con flores en algunas ventanas, y el pasillo de entrada cuidadosamente barrido, que hablaba de residentes que cuidaban su hogar a pesar de sus limitaciones. Dorothy lo condujo por 2 tramos de estrechas escaleras, sus pequeñas piernas subiéndolos con facilidad acostumbrada. El pasillo estaba tenuemente iluminado y olía a productos de limpieza y especias de cocina, una mezcla de vidas vividas en estrecha proximidad. Se detuvieron frente al apartamento 3B y Dorothy sacó una pequeña llave de su bolsillo. Mami llamó mientras abría la puerta: traje a alguien a verte tal como pediste. El apartamento era diminuto pero meticulosamente limpio con la luz del sol entrando por las ventanas orientadas al este hacia el centro de Seattle. Los muebles eran evidentemente de segunda mano, pero estaban dispuestos con cuidado, y dibujos infantiles estaban pegados en el refrigerador y en las paredes. Claramente era un hogar lleno de amor, aunque careciera de abundancia material. Nancy Cromwell salió de lo que Kevin supuso era el dormitorio, y su imagen lo golpeó como un impacto físico. Siempre había sido hermosa, pero ahora era etéreamente frágil. Su cabello rubio estaba fino y quebradizo por la quimioterapia, sus ojos verdes demasiado grandes en un rostro demacrado. Llevaba un sencillo suéter azul y unos vaqueros que colgaban flojos de su figura reducida, pero su sonrisa al ver a Dorothy era radiante. «Dorothy, cariño, regresaste a salvo», dijo Nancy arrodillándose para abrazar a su hija. Luego, sus ojos se encontraron con los de Kevin por encima de la cabeza de Dorothy, y los años parecieron desmoronarse entre ellos. «Hola, Kevin», dijo Nancy suavemente con la misma cualidad melódica en la voz que él recordaba, pero ahora con un matiz de agotamiento que le partió el corazón. Nancy Kevin apenas pudo articular. Verla de nuevo claramente enferma y luchando por su vida, trajo de vuelta cada emoción que había pasado años reprimiendo. «Recibí tu carta». Dorothy miraba de un adulto al otro captando el peso de su historia compartida, aunque no pudiera comprenderlo. «¿Mami? ¿Este es mi papá?», preguntó con la franqueza que solo poseen los niños. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas mientras miraba a su hija y luego a Kevin. «Cariño, este es Kevin Barton. Es alguien muy especial que conoció a Mami hace mucho tiempo». Kevin se arrodilló junto a Nancy y Dorothy, poniéndose a su altura. De cerca el parecido entre él y la niña era aún más evidente. Tenían el mismo color de ojos, la misma forma de la cara, e incluso el mismo pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda que aparecía al sonreír. Dorothy dijo con cuidado: «Tu mami y yo necesitamos hablar de cosas de adultos. ¿Te importaría jugar en tu habitación un ratito?» Dorothy asintió solemnemente y desapareció por el pasillo corto, aunque Kevin sospechaba que escucharía desde detrás de la puerta entreabierta. Estaba aprendiendo que los niños eran mucho más perceptivos de lo que los adultos solían creer. Nancy le indicó a Kevin que se sentara en el pequeño sofá, acomodándose con cuidado en una silla frente a él. Incluso ese movimiento sencillo parecía exigirle esfuerzo, y Kevin luchó contra el impulso de ayudarla sin estar seguro de los límites en aquella situación surrealista. «No estaba segura de que vinieras», dijo Nancy con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. «Cuando Dorothy me dijo que iba a buscarte y entregarte la carta, ella misma me aterrorizó. Pero estaba tan decidida y yo me estoy quedando sin opciones». Kevin estudió el rostro de Nancy, viendo más allá de la enfermedad a la mujer con la que una vez planeó casarse. «Nancy, necesito saber la verdad. ¿Dorothy es realmente mi hija?» Nancy lo miró fijamente. «Kevin, te lo juro por todo lo que considero sagrado por la vida de Dorothy, ella es tu hija. Fue concebida la última noche que estuvimos juntos, antes de que todo se viniera abajo entre nosotros. Me enteré de que estaba embarazada 2 semanas después de nuestra ruptura.
Pero los médicos me dijeron que era estéril, replicó Kevin con la confusión evidente en su voz. Las pruebas, el diagnóstico. Las pruebas médicas pueden fallar, respondió Nancy. O quizá la situación cambió. No sé la explicación médica, Kevin. Lo único que sé es que Dorothy existe, y es nuestra. Kevin guardó silencio un largo momento procesando las implicaciones. ¿Por qué no me lo dijiste cuando supiste que estabas embarazada? ¿Por qué dejarme creer todos estos años que nunca podría tener hijos? La compostura de Nancy finalmente se quebró, y las lágrimas corrieron por sus pálidas mejillas. Porque pensabas que te había traicionado. No atendías mis llamadas, no querías verme. Tu secretaria tenía instrucciones de no pasarme. Lo intenté, Kevin. Intenté tanto llegar a ti, pero ya habías decidido que yo era una mentirosa y una infiel. El dolor en la voz de Nancy era crudo e inmediato, trayendo de vuelta recuerdos que Kevin había luchado por enterrar. Recordó su propia agonía en aquel tiempo, la forma en que la supuesta traición de Nancy había destrozado su capacidad de confiar plenamente en alguien. La evidencia parecía abrumadora, dijo en voz baja. Las fotos, los testigos, la llamada telefónica. ¿Qué fotos?, preguntó Nancy, la confusión sustituyendo al dolor en su expresión. ¿Qué testigos, Kevin? ¿De qué estás hablando? Antes de que Kevin pudiera responder, Dorothy apareció en la puerta, su joven rostro arrugado por la preocupación. «Mami, ¿por qué lloras? ¿Estás peor, Nancy?» Se apresuró a secarse las lágrimas y sonrió a su hija. «No, cariño. Estas son lágrimas de felicidad. Lloro porque estoy feliz de que el señor Kevin viniera a visitarnos». Dorothy observó a ambos adultos con la mirada penetrante que Kevin empezaba a reconocer como una de sus características más definitorias. «¿Eres mi papi?», preguntó directamente a Kevin, sus ojos azules buscando en su rostro la verdad. Kevin sintió el peso del momento asentarse sobre sus hombros. Esa niña merecía honestidad, pero también necesitaba certeza antes de comprometerse con algo que cambiaría sus vidas para siempre. Dorothy dijo con cuidado. «Necesito hacer algunas pruebas para estar seguro, pero te prometo que si soy tu papi, haré todo lo que pueda para cuidar de ti y de tu mami». Dorothy asintió como si esa fuera una respuesta perfectamente razonable. «Mami dice que las pruebas son importantes. Ella tiene muchas pruebas en el hospital». La mención de la situación médica de Nancy devolvió a Kevin a la crisis inmediata. «Nancy, cuéntame sobre tu condición. ¿Qué dicen exactamente los médicos?». Nancy miró con intención a Dorothy, que aún se demoraba en la puerta. «Dorothy, cariño, ¿quieres ir a colorear en tu libro mientras el señor Kevin y yo terminamos de hablar?». Cuando Dorothy desapareció de nuevo a regañadientes, la máscara de fortaleza de Nancy se derrumbó por completo. «Es cáncer de ovario en etapa 4. Ya se había extendido cuando lo descubrieron. He pasado por 2 rondas de quimioterapia, pero...». Dejó la frase inconclusa, suspendida como un peso en el aire. «¿Qué dicen los médicos sobre las opciones de tratamiento?», preguntó Kevin, aunque sospechaba la respuesta. «Hay un tratamiento experimental en el Seattle Cancer Care Alliance. Ha mostrado resultados prometedores en casos similares, pero el seguro no lo cubre y no puedo pagarlo. El costo es astronómico, más de $200,000 solo para la primera fase». La voz de Nancy era firme, pero Kevin podía ver la desesperación que intentaba ocultar. $200,000. Para Kevin era menos de lo que gastaba en su coche. La realización de los mundos tan distintos que habitaban lo golpeó con una claridad asombrosa. Mientras él vivía en el lujo, Nancy literalmente moría por falta de fondos para el tratamiento. «Nancy, independientemente de los resultados de la prueba de paternidad, quiero que empieces ese tratamiento de inmediato. Yo cubriré los gastos». Nancy lo miró atónita. «Kevin, no puedes...». «Sí puedo», la interrumpió con firmeza. «Dorothy necesita a su madre. ¿Y yo?». Hizo una pausa, sorprendido por la emoción en su propia voz. «No puedo soportar la idea de perderte otra vez. No así». Desde el pasillo llegó la voz de Dorothy hablando con lo que Kevin supuso eran sus muñecas o peluches. «Mi papi vino a visitarme hoy», decía.
Es muy alto y tiene los ojos azules como los míos. Creo que van a ayudar a mami a ponerse mejor. La inocente certeza en la voz de Dorothy atravesó el corazón de Kevin como una cuchilla. Esa niña ya lo había aceptado, como su padre ya estaba construyendo sueños en torno a su presencia en sus vidas. La responsabilidad de esa confianza era tan aterradora como emocionante. Necesito organizar una prueba de ADN, dijo Kevin en voz baja. No porque no te crea, sino porque necesito documentación legal por el bien de Dorothy. Si es mi hija, quiero asegurarme de que esté protegida, de que tenga todos los derechos y beneficios que le corresponden. Nancy asintió, comprendiendo las implicaciones prácticas. Por supuesto, lo que necesites. Mientras tanto, voy a hacer algunas llamadas sobre tu tratamiento. No hay razón para esperar los resultados de las pruebas para que recibas la atención médica que necesitas. Mientras Kevin sacaba su teléfono para empezar a hacer arreglos, Nancy lo observaba con una expresión de asombro y gratitud. Kevin, ¿por qué haces esto? Después de todo lo que pasó entre nosotros, ¿por qué estás dispuesto a ayudarme? Porque hace 8 años perdí las dos cosas más importantes de mi vida, a ti y a la familia, que podríamos haber tenido juntos. Puede que no entienda qué ocurrió entonces, pero no voy a cometer el mismo error 2 veces. Esa tarde Kevin regresó a su ático con vista a la bahía de Elliot, con la mente dando vueltas por las revelaciones del día. El lujo de su hogar se sentía casi obsceno después de ver el modesto apartamento de Nancy y Dorothy. Su sala con ventanales de suelo a techo y muebles de diseñador podría haber albergado su apartamento entero 2 veces. Susan lo esperaba paseando de un lado a otro sobre los suelos de mármol, con un elegante vestido de cóctel negro. Evidentemente había ido a casa a cambiarse y prepararse para lo que esperaba fuera una conversación importante sobre su futuro. Kevin por fin dijo, apresurándose a recibirlo. Estaba muerta de preocupación. ¿Cómo te fue con esa mujer y su hija? Kevin se aflojó la corbata y caminó hacia el carrito de bar en la esquina del salón, sirviéndose un generoso vaso de whisky de Malta. Su nombre es Nancy Susan, Nancy Cromwell, y su hija se llama Dorothy. Está bien, Nancy. ¿Y Dorothy?, respondió Susan con impaciencia. ¿Qué querían, dinero? ¿Algún tipo de arreglo para desaparecer? Kevin se giró hacia Susan viéndola con claridad, quizá por primera vez en sus 2 años de relación. Era hermosa, sofisticada y ambiciosa. Todo lo que había creído querer en una pareja. Pero al mirarla, ahora se dio cuenta de lo fría que era su belleza, de lo calculado de cada uno de sus movimientos. No quería nada excepto que yo supiera la verdad, dijo Kevin. Nancy se está muriendo, Susan. Tiene cáncer. Y quería que supiera que Dorothy es mi hija. La risa de Susan fue aguda y amarga. Kevin, por favor. No puedes tener hijos. Lo hemos discutido infinidad de veces. Es una de las razones por las que nuestra relación funciona tan bien. Ninguno de los dos quiere estar atado por niños. El diagnóstico médico estaba equivocado, dijo Kevin en voz baja. ¿O las circunstancias cambiaron? No sé la explicación exacta, pero Dorothy es mi hija. El parecido por sí solo es prueba suficiente, pero ya he organizado una prueba de ADN para que sea oficial. La compostura de Susan empezó a resquebrajarse, revelando la desesperación bajo su exterior pulido. Kevin, no puedes hablar en serio. Tienes responsabilidades aquí. La empresa te necesita. Yo te necesito. Tenemos planes para nuestro futuro juntos. ¿Qué tipo de futuro?, Susan preguntó Kevin con genuina curiosidad. Un futuro en el que yo trabaje 18 horas al día mientras tú asistes a eventos de caridad y planificas vacaciones. ¿Un futuro en el que nos felicitemos por nuestro éxito mientras mi hija crece sin un padre? Tu supuesta hija, corrigió Susan con brusquedad. Kevin, esa mujer te abandonó hace 8 años. Te rompió el corazón. ¿Lo recuerdas? Ahora está muriéndose y desesperada, así que aparece con una niña y dice que es tuya. ¿No ves lo que está haciendo Kevin? Estudió el rostro de Susan, notando el pánico apenas disimulado bajo su ira. Algo en su reacción parecía desproporcionado a la situación. Susan, ¿qué pasó exactamente hace 8 años? Quiero decir, ¿qué pasó de verdad?
El rostro de Susan palideció, pero se recuperó rápido. ¿Qué quieres decir? Sabes lo que pasó. Nancy te engañaba. Había fotos testigos. Estabas destrozado. Quiero volver a ver esas fotos, dijo Kevin. Y quiero los nombres de esos testigos. Kevin, eso es historia antigua. ¿Para qué remover recuerdos dolorosos? Porque necesito entender la verdad por el bien de Dorothy, y por el mío. La voz de Kevin llevaba un tono de acero que Susan rara vez había escuchado. He hecho los arreglos para que Nancy comience el tratamiento en el Seattle Cancer Care Alliance mañana. También he organizado que Dorothy se quede con una niñera durante el día mientras Nancy recibe la terapia. Susan lo miró como si se hubiera vuelto loco. Estás pagando su tratamiento, Kevin. Eso costará cientos de miles de dólares por una mujer que te traicionó y una niña que probablemente ni siquiera es tuya. Aunque Dorothy no fuera mi hija biológica, que creo que sí lo es una niña inocente cuya madre se está muriendo. ¿Cómo podría vivir conmigo mismo si tuviera el poder de ayudar y eligiera no hacerlo? La máscara de Susan finalmente se resquebrajó, revelando a la mujer calculadora que había debajo. Porque no es tu responsabilidad, porque tienes obligaciones con las personas que han estado a tu lado, que han construido una vida contigo. Porque tirar dinero en la historia lacrimógena de una mujer no va a devolver la fantasía de relación que crees que tuviste con ella hace 8 años. Kevin dejó su vaso de whisky sobre la mesa con deliberado cuidado, el cristal resonando contra el mármol. Susan, creo que deberías irte. Kevin, por favor, no dejes que las emociones nublen tu juicio. Podemos superar esto juntos. Tal vez podríamos ayudar a la niña de otra manera. Crear un fondo fiduciario o algo así, pero no necesitas involucrarte personalmente. Dije que deberías irte, repitió Kevin, su voz tranquila pero definitiva. Susan lo miró fijamente un largo momento, como comprendiendo que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Bien, pero Kevin, cuando esta fantasía se derrumbe y te des cuenta de que te manipularon, no esperes que yo esté aquí para recoger los pedazos. Después de que Susan se marchó, Kevin permaneció solo en su ático, mirando las luces de Seattle reflejadas en las aguas oscuras de la bahía. Por primera vez en años, su hogar se sintió vacío. No porque estuviera solo, sino porque las personas que importaban no estaban allí con él. Sacó su teléfono y buscó entre sus contactos hasta encontrar el número del Dr. Michael Harrison, su médico personal y viejo amigo. Mike, soy Kevin. Necesito un favor. Necesito una prueba de ADN lo más rápido y precisa posible, y la necesito con total discreción. Kevin, son las 11 de la noche. ¿De qué se trata, Kevin? Caminó hacia la ventana mirando la ciudad donde probablemente Nancy y Dorothy ya dormían en su pequeño apartamento. Mike, creo que podría ser padre. A la mañana siguiente, Kevin llegó al apartamento de Nancy y Dorothy con café bollería fresca de una panadería francesa y una silla infantil correctamente instalada en su BMW. Nancy abrió la puerta con la misma ropa del día anterior, aunque había intentado peinar su cabello debilitado y aplicarse un poco de maquillaje. Kevin, no tenías que traer desayuno, protestó, aunque aceptó agradecida el café. ¡Mami, mira!, exclamó Dorothy corriendo hacia la ventana. Hay un coche muy elegante afuera, brilla muchísimo. Ese es el coche del señor Kevin, cariño, explicó Nancy. Hoy nos va a llevar al hospital. Los ojos de Dorothy se agrandaron con emoción. ¿De verdad? ¿Puedo sentarme delante? ¿Te sentarás atrás en una silla especial como una piloto de carreras?, dijo Kevin, arrodillándose a su altura. La seguridad primero, ¿verdad? Mientras conducían hacia el Seattle Cancer Care Alliance, Kevin se sorprendió observando a Dorothy por el retrovisor. Ella charlaba sin parar, señalando edificios interesantes, haciendo preguntas sobre cómo funcionaban los coches y preguntándose en voz alta si el hospital tendría buena comida en su cafetería. Dorothy, eres toda una conversadora, observó Kevin. ¿Qué es una conversadora?, preguntó ella, luchando con la palabra grande. Significa que eres muy buena hablando y haciendo preguntas interesantes, explicó Kevin, sonriéndole por el espejo. Mami dice que a veces hago demasiadas preguntas, respondió Dorothy pensativa.
pero dice que las personas curiosas aprenden más sobre el mundo. Nancy se giró desde el asiento delantero para apretarle la mano a su hija. Así es, cariño. Las preguntas son cómo descubrimos cosas nuevas. El Seattle Cancer Care Alliance era una instalación moderna enclavada en el corazón del distrito médico de la ciudad. Mientras caminaban por el reluciente vestíbulo, Dorothy permaneció cerca de su madre, su charla habitual apagada por el ambiente clínico. Kevin se descubrió luchando contra un inesperado impulso de protección al ver cómo Nancy manejaba el proceso de registro con eficacia practicada. «Señora Cromwell», dijo cordialmente la recepcionista. «El doctor Martínez está listo para verla y entiendo que su tratamiento ha sido aprobado para comenzar de inmediato». Nancy miró a Kevin con lágrimas en los ojos. «Sí, es correcto». Mientras Nancy era llevada a consultas y preparativos, Kevin y Dorothy se encontraron en la sala de espera infantil, un espacio alegremente decorado con libros, juguetes y una pequeña cocinita de juguete. «¿Estás asustado por mami?», preguntó Dorothy de repente, sentándose junto a Kevin en un sofá diminuto que apenas acomodaba su alta figura. La franqueza de la pregunta lo tomó por sorpresa. «Sí, estoy un poco asustado». «¿Y tú, Dorothy?», asintió solemnemente. «Tengo miedo todo el tiempo». «Pero mami dice que ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto aunque tengas miedo». Kevin sintió que algo cambiaba en su interior al mirar a esa niña extraordinaria. «Tu mami es muy sabia y muy valiente». «¿Vas a ser mi papi?», preguntó Dorothy, sus ojos azules buscando en su rostro una esperanza que le partió el corazón. Kevin eligió sus palabras con cuidado. «Dorothy, espero de verdad ser tu papi. Tenemos que hacer una prueba especial para estar seguros. Pero sin importar lo que diga esa prueba, te prometo que siempre estaré aquí para ayudar a cuidar de ti y de tu mami». Dorothy lo pensó un momento. Luego le tomó la mano con las dos suyas. «Creo que sí eres mi papi. Tienes las mismas manos que yo. ¿Ves?». Puso su pequeña palma contra la suya mucho más grande, y Kevin se asombró al ver que tenía razón. Compartían los mismos dedos largos y la misma forma de las uñas. 3 horas más tarde, Nancy salió del área de tratamiento luciendo agotada pero esperanzada. La quimioterapia experimental se administraría durante varios meses, con sesiones 3 veces por semana. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas sobre su respuesta al nuevo protocolo. «¿Cómo te sientes, mami?», preguntó Dorothy, rodeando su cintura con los brazos. «Cansada pero esperanzada», respondió Nancy con sinceridad. «El doctor Martínez cree que este nuevo medicamento podría ayudarme a mejorar». Cuando se preparaban para salir del hospital, el teléfono de Kevin vibró con un mensaje del doctor Harrison. La prueba de ADN podía realizarse esa misma tarde y estar lista en 48 horas. Kevin mostró el mensaje a Nancy, quien asintió en señal de acuerdo. La prueba en sí fue simple y rápida, solo un hisopado de mejilla para Kevin y Dorothy. La niña encontró todo el proceso fascinante bombardeando al técnico de laboratorio, con decenas de preguntas sobre cómo podían saber si las personas estaban relacionadas solo con saliva. «Es como un rompecabezas, cariño», explicó pacientemente el técnico. «Todos tienen marcadores especiales que reciben de su mami y su papi. Si el señor Kevin es tu papi, tendrás algunos de los mismos marcadores que él». «¿Como un código secreto?», preguntó Dorothy emocionada. «Exactamente, como un código secreto». Esa tarde Kevin insistió en llevar a Nancy y a Dorothy a cenar a un restaurante familiar cerca de su apartamento. Mientras compartían una pizza en un reservado y hablaban de la escuela de Dorothy y de sus materias favoritas, Kevin sintió una sensación de plenitud que no había experimentado en años. «Cuéntame sobre tu vida». «Dorothy», dijo mientras la niña retiraba cuidadosamente el pepperoni de su porción. «¿Qué te gusta hacer para divertirte?». «Me gusta leer», respondió Dorothy con seriedad. «Y me gusta dibujar y ayudar a mami a cocinar y limpiar, porque se cansa fácilmente». La expresión de Nancy se ensombreció al escuchar cómo su hija describía las responsabilidades de adulta que había asumido. «Dorothy es mi pequeña ayudante», dijo suavemente. «A veces pienso que ella me cuida más a mí de lo que yo la cuido a ella».
Mami, para eso están las familias, contestó Dorothy con naturalidad. Se cuidan unos a otros. Kevin se sintió profundamente conmovido por la sabiduría y madurez de aquella niña de 7 años. Fuera cual fuera el resultado de la prueba de ADN, Dorothy era una niña extraordinaria que merecía todas las oportunidades que la vida pudiera ofrecerle. Después de cenar, Kevin las acompañó de regreso a su apartamento, llevando a Dorothy dormida en sus brazos. Se había quedado dormida en el restaurante, agotada por el peso emocional del día. Al subirla por las estrechas escaleras, Kevin se maravilló de lo perfectamente que encajaba en sus brazos, de lo natural que se sentía sostenerla. «¿Le gustas?», observó Nancy en voz baja mientras Kevin acomodaba con suavidad a Dorothy en su pequeña cama sin molestarse en cambiarle la ropa. «A mí también me gusta ella», respondió Kevin apartando el cabello rubio de Dorothy de su cara. «Es extraordinaria, Nancy. Has hecho un trabajo increíble criándola». Nancy sonrió con tristeza. «He hecho lo mejor que he podido, pero no ha sido fácil. Hay tantas cosas que desearía poder darle. Clases de música, de danza, excursiones al zoológico. Experiencias normales de la infancia que cuestan dinero que no tengo». «Esas cosas se pueden arreglar», dijo Kevin en voz baja. Todas ellas. Mientras permanecían en el umbral de la habitación de Dorothy, observándola dormir, Nancy por fin formuló la pregunta que ambos tenían en mente. «Kevin, ¿qué pasa si la prueba de ADN es negativa? ¿Qué pasa si Dorothy no es tu hija biológica?». Kevin guardó silencio un largo momento pensando su respuesta. «Nancy, en las últimas 48 horas esa niña ha cambiado algo fundamental en mí. La biología es solo ciencia. Lo que importa es el amor, el compromiso y la elección. Si Dorothy no es mi hija biológica, me gustaría hablar de adoptarla de todos modos». Nancy lo miró atónita. «Kevin, no puedes hablar en serio». «Nunca he estado más serio en mi vida», respondió él. «Pasé 8 años convencido de que nunca podría ser padre, de que nunca tendría una familia. Ahora descubro que quizá la tuve todo este tiempo. No voy a perder más tiempo». Al día siguiente llegaron complicaciones inesperadas. Kevin llegó a su oficina y encontró a Susan esperándolo en la sala de conferencias con un montón de documentos legales y una expresión sombría. «Kevin, tenemos que hablar», dijo sin rodeos. «He estado investigando a tu Nancy Cromwell y necesitas ver lo que encontré». Kevin se sentó a regañadientes frente a ella, notando el brillo triunfal en los ojos de Susan. «¿Qué tipo de investigación?». «Del tipo que revela la verdad sobre la mujer a la que estás tan ansioso por rescatar», respondió Susan deslizando una carpeta por la mesa. «Nancy Cromwell tiene una historia bastante interesante. ¿Sabías que se casó hace 2 años con un hombre llamado Robert Fitzpatrick?». La sangre de Kevin se heló al abrir la carpeta y encontrar copias de un certificado de matrimonio y varias fotos de Nancy con vestido de novia besando a un hombre alto de cabello oscuro. El matrimonio fue anulado a los 6 meses. Susan continuó con una voz cargada de falsa simpatía. Aparentemente, el señor Fitzpatrick descubrió que Nancy no había sido del todo honesta sobre varios aspectos de su pasado, incluida la existencia de una hija. Kevin miró los documentos sintiendo la conocida sensación de que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuándo fue este matrimonio? Hace 2 años. Lo que significa que Nancy jugaba a ser ama de casa con otro hombre mientras criaba a la niña que dice que es tuya. Kevin, ¿no te resulta familiar este patrón? ¿No te recuerda a lo que pasó hace 8 años? Antes de que Kevin pudiera responder, su asistente llamó a la puerta de la sala de conferencias. «Señor Barton, el Dr. Harrison está en la línea 1. Dice que es urgente sobre los resultados de la prueba que estaba esperando». El corazón de Kevin latía con fuerza mientras tomaba el teléfono. Solo habían pasado 36 horas desde que se había hecho la prueba de ADN, pero el Dr. Harrison había prometido apresurar los resultados. «Mike, ¿qué tienes para mí, Kevin?» «Tengo los resultados preliminares. Quería llamarte de inmediato porque...». Harrison hizo una pausa, y Kevin escuchó el crujido de papeles al otro lado. «Kevin, los resultados son negativos. No hay relación biológica entre tú y la niña». Las palabras lo golpearon como un impacto físico.
Sintió la mano de Susan en su hombro, su voz ofreciendo un consuelo que sonaba hueco en sus oídos. Kevin, lo siento mucho. Sé que esto debe ser devastador. Kevin terminó la llamada aturdido mirando el certificado de matrimonio y las fotos esparcidas sobre la mesa de conferencias. Nancy le había mentido de nuevo igual que hace 8 años. Había creado un elaborado engaño esta vez usando a una niña inocente como peón. Kevin, sé que esto duele, dijo Susan con suavidad, pero ahora puedes ver la verdad. Nancy Cromwell es una manipuladora que se aprovecha de hombres exitosos. Primero tú, luego ese tal Fitzpatrick. Y ahora otra vez tú. Está usando a su hija moribunda para sacarte dinero. Dorothy no se está muriendo, dijo Kevin en voz baja. Nancy es la que está enferma. Detalles, dijo Susan con un ademán despectivo. El punto es que te han manipulado otra vez. Pero no es demasiado tarde para salir de esta situación limpiamente. Kevin se levantó bruscamente su silla golpeando contra la pared. Necesito ver a Nancy. Necesito escuchar su explicación. Kevin, ¿qué explicación podría justificar este nivel de engaño?, gritó Susan mientras él se dirigía a la puerta. No le debes nada. Pero Kevin, ya se había ido su mente dando vueltas con preguntas con ira y con un desgarro en el corazón que le resultaba demasiado familiar. Mientras conducía hacia Capitol Hill, intentaba reconciliar a la Nancy de la que había vuelto a enamorarse con la mujer que podía orquestar una mentira tan elaborada. Cuando llegó al apartamento de Nancy, la encontró en medio de cajas empacando con movimientos lentos y deliberados debido a los efectos de la quimioterapia. Kevin, dijo ella mirándolo con sorpresa y alegría. No te esperaba hasta esta noche. ¿Cómo salieron los resultados de ADN? Se detuvo a mitad de frase al ver su expresión. Necesitamos hablar, dijo Kevin con brusquedad. Sobre Robert Fitzpatrick, sobre tu matrimonio hace 2 años, sobre las mentiras que me has estado diciendo. El rostro de Nancy se puso pálido y se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Kevin, puedo explicarlo. De veras, la interrumpió él con voz fría, cargada de ira contenida. ¿Puedes explicar por qué no mencionaste que estuviste casada hace 2 años? ¿Puedes explicar por qué ese matrimonio fue anulado cuando tu marido descubrió que le mentías? ¿Y puedes explicar por qué la prueba de ADN salió negativa? Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas, pero sostuvo su mirada con firmeza. La prueba de ADN fue negativa. No finjas sorpresa, Nancy. ¿De verdad creíste que no descubriría la verdad tarde o temprano, Kevin? Por favor, déjame explicarlo todo. Sí estuve casada con Robert. Sí terminó mal, pero no por las razones que tú piensas. Y la prueba de ADN. Debe de haber un error. El error fue volver a confiar en ti, dijo Kevin, sintiendo cómo se le rompía el corazón, incluso al pronunciar esas palabras. Hace 8 años pensé que me habías traicionado. Pasé todo este tiempo preguntándome si me había equivocado, si había tirado por la borda lo mejor de mi vida. Ahora descubro que mis instintos siempre fueron correctos. Kevin, por favor, suplicó Nancy esforzándose por levantarse. Sé cómo parece esto, pero tienes que creerme. Dorothy es tu hija. No sé por qué la prueba salió negativa, pero tiene que haber una explicación. ¿Dónde está Dorothy?, preguntó Kevin de pronto, dándose cuenta de que el apartamento estaba demasiado silencioso. Está en la escuela. Kevin, por favor, no dejes las cosas así. Déjame explicarte lo de Robert. Lo de todo. Kevin miró a Nancy viendo más allá de la enfermedad a la mujer, que aparentemente lo había manipulado 2 veces. Ya he escuchado suficientes explicaciones, Nancy. He hecho arreglos para que tu tratamiento continúe hasta fin de mes. Después de eso estarás sola. Cuando Kevin se dio vuelta para irse, Nancy lo llamó con desesperación en la voz. Kevin, te amo. Nunca he dejado de amarte. Dorothy es tu hija sin importar lo que diga una prueba. Por favor, no nos abandones otra vez. Pero Kevin ya se había marchado dejando a Nancy sola con sus cajas, sus miedos, y la creciente certeza de que alguien estaba trabajando muy duro para destruir cualquier posibilidad de felicidad que pudiera haber encontrado. Esa noche,
Kevin se sentó en su ático con Susan mirando las luces de la ciudad e intentando procesar las revelaciones del día. Susan había abierto una botella de vino caro y hacía lo posible por consolarlo, pero Kevin se sentía entumecido y vacío. «Debí haberte escuchado», dijo finalmente. «Debí saber que no debía confiar en ella otra vez». «Kevin, eres un buen hombre», respondió Susan acomodándose junto a él en el sofá de cuero. «Tu instinto es ayudar a la gente a ver lo mejor en ellos». Nancy se aprovechó de esa bondad. El teléfono de Kevin vibró con un mensaje de texto. Contra su mejor juicio lo miró esperando otra súplica de Nancy. En cambio era de Dorothy, escrito con la ortografía fonética y cuidadosa de una niña de 7 años. «Señor Kevin, ¿por qué está enojado con mami? Ella está llorando y no me dice por qué. ¿Hice algo malo? Prometo que seré mejor. Por favor, no esté enojado con nosotras». Kevin miró el mensaje sintiendo que el corazón se le rompía por completo. Fuera lo que fuera que Nancy hubiera hecho, Dorothy era una víctima inocente atrapada en el fuego cruzado de engaños adultos y de una confianza rota. «¿Quién te escribe?», preguntó Susan al notar su expresión. «Dorothy me pregunta por qué estoy enojado con su madre». La expresión de Susan se endureció levemente. «Kevin, no puedes dejar que las emociones de una niña te manipulen. Nancy probablemente le dice qué escribir». Pero Kevin no podía sacudirse la imagen de Dorothy sentada en su pequeño apartamento confundida y asustada por la repentina ausencia del hombre al que había empezado a considerar como su padre. Escribió con cuidado. «Dorothy, no hiciste nada malo. Eres perfecta tal y como eres. A veces los adultos tienen desacuerdos que no tienen nada que ver con las niñas. Cuida de tu mami». La respuesta de Dorothy llegó de inmediato. «¿Seguirás siendo mi papi aunque estés enojado con mami?» Kevin miró la pregunta que iba directo al corazón de todo lo que sentía. Fuera o no, Dorothy, su hija biológica, ella ya había reclamado un lugar en su corazón. ¿Podía realmente alejarse de ella por las mentiras de Nancy? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. «Mami dice que la prueba estuvo mal», dice. «A veces las pruebas se equivocan. Creo que eres mi papi porque tienes mis ojos». Kevin dejó el teléfono a un lado y caminó hacia la ventana, su reflejo mirándolo desde el vidrio oscuro. Detrás de él, Susan lo observaba con ojos calculadores. «Kevin, no puedes estar pensando seriamente en continuar esta relación después de todo lo que has descubierto hoy». «Dorothy no me mintió», dijo Kevin en voz baja. «Dorothy no me engañó ni me manipuló. Dorothy es solo una niña que necesita que alguien se preocupe por ella. Dorothy es hija de Nancy, no tuya. No tienes ninguna obligación legal con ella, ninguna responsabilidad moral. Ya has pagado el tratamiento médico de Nancy, lo cual es más que generoso dadas las circunstancias». Kevin se volvió desde la ventana para mirar a Susan, viéndola con claridad, quizá por primera vez en su relación. «Susan, ¿cuándo te volviste tan fría? ¿Cuándo te convertiste en alguien capaz de despreciar el bienestar de una niña con tanta facilidad?» La máscara de Susan se resquebrajó por un instante, revelando algo calculador y desesperado debajo. «Me volví realista, Kevin. Aprendí a proteger a las personas que me importan de ser aprovechadas por gente manipuladora». O quizá, dijo Kevin lentamente, sintiendo que piezas de un rompecabezas empezaban a encajar en su mente. Quizá te convertiste en alguien que manipula situaciones para obtener lo que quiere. El rostro de Susan se sonrojó de ira. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que empiezo a preguntarme sobre las pruebas que rompieron a Nancy y a mí hace 8 años. Significa que me pregunto sobre la conveniente sincronización de tu investigación sobre el matrimonio de Nancy. Y significa que me pregunto sobre unos resultados de ADN que llegaron más rápido de lo que deberían. Kevin, estás paranoico. El estrés de esta situación está afectando tu juicio. Pero Kevin ya estaba alcanzando su teléfono, desplazándose por sus contactos. Mike Harrison no es solo mi médico, es mi amigo. También es una de las personas más éticas que conozco. Creo que voy a llamarlo y hacerle preguntas muy específicas sobre cómo se procesó esa prueba de ADN. El rostro de Susan palideció.
Kevin, estás exagerando. ¿Por qué querría alguien manipular una prueba de ADN? Esa es una excelente pregunta, respondió Kevin con el dedo suspendido sobre el número del Dr. Harrison. Estoy seguro de que Mike tendrá información interesante. Cuando Kevin hizo la llamada, Susan tomó discretamente su bolso y su abrigo, moviéndose hacia la puerta con la sigilosidad de alguien que no quería formar parte de la conversación que estaba por suceder. Mike, soy Kevin otra vez. Necesito hacerte preguntas muy específicas sobre la prueba de ADN que procesaste para mí. Preguntas sobre la cadena de custodia, sobre quién tuvo acceso a las muestras y sobre si es posible que los resultados hayan sido manipulados. La voz del Dr. Harrison sonaba desconcertada pero preocupada. Kevin, esas son preguntas extrañas. ¿Hay alguna razón por la que sospeches que los resultados no sean precisos? Digamos que empiezo a cuestionar si todos los involucrados en este proceso tenían intenciones honestas. Kevin, debo decirte que hubo algo inusual con tu prueba. Susan Osborne llamó a mi oficina ayer por la mañana diciendo que llamaba en tu nombre. Quería saber sobre el cronograma de procesamiento y los protocolos de seguridad que usamos. Mi personal le dijo que esos detalles eran confidenciales, pero... La sangre de Kevin se heló. ¿Pero qué, Mike? Pero más tarde ese mismo día hubo un breve apagón en nuestro laboratorio. Nada grave, solo unos minutos. Cuando se restableció la energía, descubrimos que uno de nuestros técnicos tuvo que rehacer varias pruebas debido a fallos informáticos causados por el apagón, incluida la tuya. Mike, necesito que repitas esa prueba inmediatamente. Nuevas muestras. Otro laboratorio, protocolos de máxima seguridad, y necesito que las muestras originales sean analizadas por un laboratorio independiente. Kevin, eso tomará varios días y costará bastante más. No me importa el costo, me importa la verdad. Tras terminar la llamada, Kevin miró a su alrededor en el ático vacío, dándose cuenta de que Susan se había escabullido durante la conversación con el Dr. Harrison. Por primera vez en su relación de 2 años, agradeció su ausencia. Tomó su teléfono y buscó el número de Dorothy, escribiendo con cuidado. Dorothy, lamento preocuparte. Hubo un error con la prueba y necesitamos repetirla. Espero que eso esté bien para ti. Su respuesta llegó en minutos. Sí, está bien. Mami dice que los errores pasan todo el tiempo. Dice que lo importante es arreglarlos. ¿Vas a venir a vernos mañana? Kevin sonrió por primera vez en 24 horas. Sí, las veré mañana. Dile a tu mami que quiero hablar con ella de algo muy importante. Yay. Mami estará muy feliz. Te extraña mucho. Cuando Kevin llegó al apartamento de Nancy, la encontró en medio de cajas a medio empacar, moviéndose con lentitud, por los efectos de la quimioterapia. Ella levantó la vista sorprendida pero feliz. Kevin, no esperaba verte tan pronto. ¿Cómo fueron los resultados de ADN? Se detuvo al ver la expresión de él. Tenemos que hablar, dijo Kevin con frialdad, sobre Robert Fitzpatrick, sobre tu matrimonio de hace 2 años, y sobre las mentiras que me has estado contando. El rostro de Nancy palideció y se dejó caer en una silla. Kevin, puedo explicarlo. De verdad, la interrumpió él con voz dura. ¿Puedes explicar por qué no mencionaste que estuviste casada? ¿Por qué ese matrimonio fue anulado cuando tu esposo descubrió tus mentiras? ¿Y puedes explicar por qué la prueba de ADN salió negativa? Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas, pero lo sostuvo con firmeza. Sí, me casé con Robert y terminó mal, pero no por lo que crees. Y la prueba... Tuvo que haber un error. El error fue confiar en ti otra vez, replicó Kevin con el corazón destrozado. Hace 8 años pensé que me habías traicionado. He pasado todo este tiempo dudando, preguntándome si me equivoqué al dejarte ir. Ahora veo que tuve razón. Kevin, por favor, suplicó Nancy, esforzándose por levantarse. Sé cómo se ve todo esto, pero tienes que creerme. Dorothy es tu hija. No sé por qué salió negativa la prueba, pero debe de haber una explicación. ¿Dónde está Dorothy?, preguntó Kevin de pronto, notando el silencio del apartamento. Está en la escuela. Kevin, no te vayas así, déjame explicarte todo, incluso lo de Robert. Ya escuché suficientes explicaciones, respondió él con frialdad. He pagado tu tratamiento hasta fin de mes.
después estarás sola. Cuando se dio vuelta para irse, la voz de Nancy lo alcanzó rota por la desesperación. Kevin, te amo. Nunca he dejado de amarte. Dorothy es tu hija sin importar lo que diga una prueba. No nos abandones otra vez. Pero Kevin ya se había ido dejando a Nancy sola entre cajas miedos y la creciente certeza de que alguien estaba destruyendo cualquier posibilidad de felicidad. Esa noche, Kevin estaba en su ático con Susan mirando las luces de la ciudad. Ella abrió una botella de vino caro e intentaba consolarlo, pero él solo sentía vacío. Debí escucharte, admitió al fin. No debí confiar en ella otra vez. Kevin, eres un buen hombre, respondió Susan sentándose a su lado. Siempre quieres ayudar, siempre ves lo mejor en los demás. Nancy se aprovechó de esa bondad. El teléfono de Kevin vibró. Contra su instinto lo miró esperando otro ruego de Nancy, pero era un mensaje de Dorothy, escrito con la ortografía torpe de una niña de 7 años. Señor Kevin, ¿por qué está enojado con mi mami? Él la llora y no me dice por qué. Hice algo malo. Prometo portarme mejor. Por favor, no esté enojado con nosotras. Kevin sintió que el corazón se le partía. Nancy podía haber mentido, pero Dorothy era inocente. ¿Quién te escribe?, preguntó Susan al notar su expresión. Dorothy. ¿Quiere saber por qué estoy enojado con su madre? El rostro de Susan se endureció. Kevin, no puedes dejar que las emociones de una niña te manipulen. Seguro Nancy le dice qué escribir. Pero Kevin solo podía imaginar a Dorothy en ese apartamento pequeño, confundida y asustada, por la ausencia del hombre que empezaba a considerar su padre. Escribió con cuidado. No hiciste nada mal. Eres perfecta tal como eres. A veces los adultos discuten, pero eso no tiene nada que ver contigo. Cuida a tu mami. La respuesta llegó de inmediato. Todavía vas a ser mi papi aunque estés enojado con mi mami. Kevin se quedó mirando la pregunta que iba directo al centro de lo que sentía. Porque más allá de la biología, Dorothy ya se había ganado un lugar en su corazón. Kevin sintió cómo la ira le crecía en el pecho, al empezar a ver el patrón que había estado oculto tanto tiempo. Kevin, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Nancy. Antes de que él respondiera, la puerta del apartamento se abrió de golpe, y Dorothy entró aún con su mochila del colegio, parloteando emocionada sobre su día. Se detuvo al ver a Kevin y a Nancy sentados juntos en el sofá con el rostro serio. ¿Están tristes?, preguntó frunciendo el ceño. No, cariño, dijo Kevin abriendo los brazos. Estamos felices. Muy, muy felices. Dorothy, tengo algo importante que decirte. La niña se subió al sofá entre ambos, mirando de uno a otro las dos personas que se habían vuelto el centro de su mundo. Dorothy dijo. Kevin, con cuidado llegaron los resultados, y muestran que definitivamente soy tu papá. El rostro de Dorothy se iluminó de pura alegría. «¡Lo sabía!», exclamó echándole los brazos al cuello. «Sabía que eras mi papi porque tienes mis ojos y mis manos, y porque eres bueno con mami». Kevin sostuvo a su hija por primera vez, como su padre, aspirando el olor de su cabello, y sintiendo una plenitud que nunca antes había experimentado. Por encima de la niña cruzó la mirada con Nancy, y vio reflejados sus propios sentimientos. Amor, alivio y la determinación de proteger a su familia de cualquiera que intentara separarlos de nuevo. «Papi», dijo Dorothy, apartándose para mirarlo. «¿Esto significa que ahora vas a vivir con nosotras?» Kevin miró a Nancy y leyó la misma pregunta en sus ojos. «Dorothy, ¿te gustaría más que nada en el mundo?» «Sí», dijo con seriedad. «Así podrías leerme cuentos antes de dormir y ayudarme con la tarea y enseñarme a manejar tu coche elegante cuando sea grande». Kevin rió un sonido pleno y feliz. «Creo que a mí también me encantaría». Pero aún mientras saboreaba la felicidad de reunirse por fin con su familia, sabía que Susan no iba a rendirse fácilmente. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en mantenerlos separados como para aceptar la derrota. La batalla por su familia apenas comenzaba. Esa noche Kevin regresó a su ático y encontró a Susan esperándolo otra vez, pero esta vez no estaba sola. A su lado había un hombre alto con un traje caro, al que Kevin
Reconoció de inmediato por las fotografías que Susan le había mostrado Robert Fitzpatrick. Kevin, dijo Susan con falsa jovialidad, me gustaría presentarte a Robert Fitzpatrick, el exmarido de Nancy. Tiene cosas muy interesantes que contarte sobre la mujer en la que estás tan ansioso por confiar. Robert dio un paso al frente con una sonrisa apologética. Señor Barton, lamento la intromisión, pero cuando Susan me habló de su situación con Nancy, sentí que debía advertirle Nancy. Cromwell no es quien pretende ser. Kevin los estudió a ambos, notando cómo la mano de Susan descansaba posesivamente sobre el brazo de Robert, y cómo su lenguaje corporal sugería una sociedad que iba más allá de una mera conocida. «Ah, sí», dijo Kevin con calma. «¿Hace cuánto se conocen ustedes dos, Susan?» Y Robert se cruzaron una mirada rápida que creyeron que Kevin no vería. «Nos conocimos hace poco», respondió Susan con suavidad, por amigos en común. Cuando Robert oyó de tu situación, se ofreció a compartir su experiencia. «Qué generoso de su parte», replicó Kevin. «¿Y cuál es exactamente su experiencia con Nancy, señor Fitzpatrick?» Robert se lanzó a un discurso que sonaba ensayado sobre las supuestas engaños de Nancy durante su matrimonio, su presunta manipulación de hombres para obtener dinero y su afirmación de que el padre de Dorothy era un empresario adinerado que las había abandonado. Mientras hablaba, Kevin observó el rostro de Susan, notando la satisfacción en su expresión al escuchar cómo un hombre que debía haberla amado destruía sistemáticamente a Nancy. «Vaya historia», dijo Kevin cuando Robert terminó. «Solo hay un problema». «¿Cuál?», preguntó Susan con la confianza ligeramente tambaleante. «Hoy Nancy y yo nos hicimos nuevas pruebas de ADN con protocolos de máxima seguridad y verificación independiente. Dorothy es definitivamente mi hija, lo que significa que cada palabra de lo que acaban de decir es una mentira». El color se escurrió del rostro de Susan mientras Robert lucía confundido y un poco asustado. «Kevin, eso es imposible». «¿La primera prueba?» «La primera prueba fue manipulada», lo interrumpió Kevin, «por alguien con acceso al consultorio de mi médico y conocimiento de los procedimientos. Alguien que llamó fingiendo actuar en mi nombre». La compostura de Susan finalmente se resquebrajó. «Kevin, estás cometiendo un error. Nancy te está usando igual que usó a Robert. ¿No lo ves?» «Lo que yo veo», respondió Kevin con calma, «es a una mujer que pasó 8 años criando a mi hija sola, porque alguien me convenció de que la mujer que amaba me había traicionado. Veo un patrón de manipulación y mentiras diseñado para mantenerme lejos de mi familia». Kevin sacó el teléfono. «Susan, creo que ya es hora de hablar con mi equipo de seguridad, mis abogados, y quizá con la policía, dependiendo de lo cooperativa que seas al explicar cómo lograste manipular los resultados médicos». Robert retrocedió hacia la puerta dándose cuenta de que había sido utilizado. «Mire, no sé qué pasa aquí, solo intentaba ayudar. Susan me dijo que la estaban engañando como a mí». «Señor Fitzpatrick», dijo Kevin con firmeza, «le sugiero que se marche antes de involucrarse más en lo que Susan ha estado planeando». Tras su huida, Kevin se volvió hacia Susan. «8 años, Susan. Has manipulado mi vida, me mantuviste lejos de mi familia y construiste una relación sobre mentiras. ¿Por qué?» La máscara de Susan cayó por completo. «Porque te amo, porque Nancy nunca fue suficiente para ti, porque merecías a alguien que entendiera tus ambiciones y pudiera igualar tu éxito. Lo que amabas era una idea de mí», contestó Kevin fríamente. «Amabas mi dinero, mi estatus, mi empresa. Nunca me amaste porque nunca te molestaste en conocer quién soy realmente». «Sé exactamente quién eres», escupió Susan. «Un hombre que tira todo lo que ha logrado por una fantasía de familia perfecta. Un tonto manipulable por una mujer moribunda y una niña que ni siquiera es suya. Dorothy es mi hija», interrumpió Kevin con voz baja pero peligrosa. «Y mañana llamaré a la policía para denunciar que los resultados de las pruebas médicas fueron manipulados con el fin de defraudarme y dañar a mi familia». Susan lo miró comprendiendo que sus años de manipulación se habían derrumbado. «Kevin, por favor. Podemos arreglarlo. Cometí errores, pero todo lo hice por amor por nosotros. No hay nosotros.
dijo Kevin con firmeza. Nunca lo hubo. Estás despedida. Vacía tu oficina esta noche. Seguridad te escoltará. Cuando Susan se marchó, Kevin sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en 8 años, su vida era libre de mentiras. Tomó el teléfono y llamó a Nancy. Kevin respondió ella al primer timbrazo. Nancy, se acabó. Susan se ha ido y sé la verdad sobre lo que pasó hace 8 años. Sobre la prueba de ADN sobre todo. Nancy sollozó de alivio. Eso significa que te amo, que quiero ser el padre de Dorothy, tu esposo, y parte de la familia que debí tener siempre. Kevin, susurró ella. Yo también te amo. Nunca dejé de amarte. Voy para allá, dijo él tomando las llaves. Quiero leerle un cuento a Dorothy esta noche como su padre. Al llegar encontró a Nancy y Dorothy en el sofá leyendo un libro ilustrado sobre una niña y su papá. Dorothy lo vio entrar y corrió a sus brazos. Papi, mami dijo que ahora vivirás con nosotras. Si eso es lo que quieren, respondió Kevin sentándose con Dorothy en su regazo y Nancy a su lado. Siempre lo quise, dijo Dorothy con seriedad. Incluso antes de saber quién eras, deseaba un papá que nos quisiera a mí y a mami. Kevin miró el pequeño apartamento que ya se sentía más hogar que su ático. Pensaba que quizá tú y mami podrían venir a vivir conmigo. Tengo una casa grande con muchas habitaciones y un jardín para que juegues. Los ojos de Dorothy se iluminaron. ¿De verdad? Podemos llevar todos mis peluches. Podemos llevar todo lo que sea importante para ti, prometió Kevin. Mientras estaban sentados planeando su futuro, el teléfono de Kevin vibró con un mensaje del Dr. Harrison. Las autoridades estaban muy interesadas en el caso de manipulación de la prueba Susan Osborne. Iba a tener serios problemas legales. Y además, el tratamiento de Nancy mostraba signos tempranos de éxito. El nuevo protocolo parecía estar funcionando. Kevin le enseñó el mensaje a Nancy, que rompió a llorar de alivio y alegría. Kevin, quizá al final todo va a estar bien. Todo va a ser mejor que bien, respondió él besándole la frente. Vamos a ser una familia de verdad. 3 meses después, Kevin, Nancy y Dorothy vivían juntos en el ático renovado de Kevin, transformado de un apartamento frío de soltero en un hogar cálido. Los dibujos de Dorothy cubrían el refrigerador, los estantes se llenaban de libros infantiles, y la risa resonaba en habitaciones que habían estado en silencio demasiado tiempo. El tratamiento de Nancy avanzaba mejor de lo esperado. Su cabello comenzaba a crecer, su energía volvía poco a poco. Y lo más importante, los últimos exámenes mostraban que el cáncer estaba en remisión total. En una fresca tarde de diciembre, 2 semanas antes del 8º cumpleaños de Dorothy, Kevin paseaba nervioso por el dormitorio mientras Nancy ayudaba a la niña con la tarea en la cocina. En el cajón de la mesita de noche, guardaba una pequeña caja de terciopelo que lo inquietaba desde hacía semanas. «Papi, ¿caminas raro?», preguntó Dorothy cuando él salió del dormitorio por tercera vez en 10 minutos. «¿Te duelen los pies?». Nancy lo miró divertida por su evidente nerviosismo. «Sí, papi. ¿Te duelen los pies?». Kevin respiró hondo, dándose cuenta de que sus planes elaborados de una propuesta romántica parecían innecesarios frente al amor sencillo y genuino que llenaba su casa. «En realidad, mis pies están bien, pero mi corazón está muy lleno». «¿Qué significa eso?», preguntó Dorothy, inclinando la cabeza con curiosidad. Kevin se arrodilló junto a la silla de la niña y sacó la caja de su bolsillo. «Significa que las quiero más de lo que jamás creí posible, y me preguntaba si me ayudarías a hacerle a tu mami una pregunta muy importante». Los ojos de Dorothy se abrieron de emoción al ver la caja. «¿Es lo que creo que es?». «Eso depende de lo que creas», contestó Kevin sonriendo. «Es un anillo para mami. Le vas a pedir que se case contigo», gritó ella rebotando de alegría en la silla. Nancy se tapó la boca con las manos, las lágrimas ya asomando, al ver a las 2 personas más importantes de su vida compartiendo ese instante. «Dorothy», dijo Kevin con seriedad, «necesito preguntarte algo primero. ¿Estarías de acuerdo si me caso con tu mami? ¿Quieres que sea tu papi para siempre de manera legal y oficial?
La niña se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo tira. Sí, sí, sí. Quiero que seas mi papi para siempre. Y quiero que te cases con mami para que todos tengamos el mismo apellido. Kevin, todavía con Dorothy en brazos, se volvió hacia Nancy, que lo miraba entre lágrimas de felicidad. Nancy Cromwell dijo con voz firme, aunque la emoción lo desbordaba hace 8 años. Pensé que te había perdido para siempre. Y hace 3, descubrí que lo mejor de mi vida me estaba esperando a que tuviera el valor de reclamarlo. Depositó a Dorothy en el suelo, tomó las manos de Nancy y abrió la caja. Eres la mujer más fuerte, hermosa e increíble que he conocido. Criaste a nuestra hija para que fuera brillante, bondadosa y valiente. Luchaste por tu vida para poder estar a su lado. Me perdonaste por haber dudado de ti, y me acogiste en la familia que construiste con tanto amor y determinación. Nancy lloraba abiertamente, pero su sonrisa era radiante. Kevin susurró, «¿Me estás pidiendo que...?» «Nancy, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres dejarme pasar el resto de mi vida compensando los años que perdimos? ¿Quieres que sea el esposo que mereces y el padre que Dorothy necesita?» «Sí», respondió ella primero en un susurro, y luego más fuerte. «Sí, por supuesto que sí». Kevin deslizó el anillo en su dedo, un solitario rodeado de diamantes más pequeños que brillaban desde todos los ángulos. Dorothy aplaudía encantada bailando alrededor de la mesa de la cocina. «Vamos a ser una familia de verdad. Vamos a ser los Barton», cantaba mientras Kevin besaba a Nancy, sellando su compromiso y su futuro juntos. Dorothy siguió su danza de celebración, ya imaginando la boda, la familia que serían, y todas las aventuras que estaban por venir. 6 meses después, en un perfecto día de junio, con vistas a la bahía de Elliot, Kevin y Nancy se casaron en una pequeña ceremonia con amigos y familiares cercanos. Dorothy fue la niña de las flores, con un vestido del mismo azul de sus ojos y un ramo de rosas blancas. Insistió en formar parte de la ceremonia en todo lo posible, incluso escribiendo sus propios votos a sus padres sobre lo feliz que estaba de tener por fin una familia completa. El doctor Harrison, que había pasado de ser médico de Kevin a amigo íntimo de la familia, ofició la boda y habló sobre el poder de la verdad para sanar heridas antiguas y la importancia de no rendirse nunca con el amor, incluso cuando parece perdido. Susan Osborne estuvo ausente cumpliendo condena por fraude y conspiración relacionados con la manipulación de expedientes médicos. Su elaborado plan para destruir la relación de Kevin y Nancy se convirtió en su ruina, revelando un patrón de manipulación y conducta criminal que iba mucho más allá de su situación. Mientras Kevin y Nancy intercambiaban votos prometiendo amarse y protegerse, pase lo que pase, Dorothy estaba a su lado con lágrimas de felicidad en el rostro. Aquella niña, lo bastante valiente para entregar una carta que lo cambió todo, había conseguido por fin la familia con la que siempre soñó. En sus votos, Kevin habló directamente a Dorothy, además de a Nancy. «Dorothy, entraste en mi vida con una carta de tu madre, pero me trajiste mucho más. Me diste propósito, alegría y la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser. Te prometo que nunca dejaré que nada ni nadie vuelva a separar a nuestra familia». Los votos de Nancy fueron igual de emotivos, Kevin. «Hace 8 años nos perdimos por mentiras y malentendidos, pero nuestro amor creó algo hermoso, nuestra hija Dorothy, que nos devolvió el uno al otro. Prometo confiar en nuestro amor, comunicarme abierta y honestamente, y construir el futuro que siempre debimos tener». Tras la ceremonia, la pequeña fiesta celebró con cena y baile en la terraza del ático de Kevin. Dorothy llevó a sus padres a un rincón y dijo con seriedad, «Mami, papi, tengo algo importante que decirles». Kevin y Nancy se miraron divertidos, preguntándose qué observación profunda traería su hija de 8 años. «¿Qué es, cariño?», preguntó Nancy. Dorothy les tomó las manos con solemnidad. «Me alegra haber sido lo bastante valiente para llevar aquella carta a la oficina de papi. Ese día tuve mucho miedo, pero mami siempre dice que ser valiente es hacer lo correcto aunque tengas miedo». Kevin se arrodilló a su altura lleno de orgullo. «Dorothy, eres la persona más valiente que conozco.
Si no hubieras entregado esa carta, quizá nunca nos habríamos reencontrado. La carta era importante, respondió la niña. Pero creo que el amor lo fue más. El amor hizo que vinieras a vernos. El amor ayudó a que mami mejorara. El amor nos convirtió en una familia. Nancy, con lágrimas en los ojos, sonrió. Tienes toda la razón, cariño. El amor fue lo más importante de todo. Al ponerse el sol sobre Seattle, pintando el cielo de naranjas y rosas, los Barton se quedaron juntos en la terraza mirando la ciudad, donde se había desarrollado su historia. Dorothy tenía razón, fue el amor, el que los unió, el que los sostuvo en los momentos difíciles, y el que los llevaría a cualquier futuro que les esperara. Kevin rodeó con sus brazos a su esposa e hija, maravillándose de cuánto había cambiado su vida desde aquella mañana, en la que una niña rubia entró en su oficina con un sobre arrugado y una determinación inquebrantable de reunir a su familia. ¿En qué piensas, papi?, preguntó Dorothy al ver su expresión pensativa. Pienso en que a veces lo más importante viene en los paquetes más pequeños, respondió Kevin apretándola suavemente. Y pienso en lo agradecido que estoy de que fueras lo bastante valiente para entregar la carta de tu madre. Dorothy sonrió con la sabiduría de una niña que había visto cumplidos sus deseos, gracias al valor y la constancia. Mami siempre dice que las cosas buenas les pasan a quienes no se rinden. Nosotros no nos rendimos en ser una familia, ¿verdad? No, cariño, dijo Nancy, uniéndose al abrazo mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. Nunca nos rendimos, y ahora tenemos toda la vida para estar juntos. Allí envueltos en la luz de la ciudad y en el calor de su amor, Kevin reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. Una carta escrita por una mujer moribunda al hombre que nunca dejó de amar. Una niña de 7 años lo bastante valiente para cruzar una ciudad y entregar esa carta. Un amor lo bastante fuerte para sobrevivir 8 años de separación, manipulación y mentiras. Su historia había comenzado con una simple pregunta. ¿Puedes leer esta carta? Es muy importante, pero se convirtió en algo mucho más trascendental. Un testimonio del poder de la familia, de la fuerza del verdadero amor y del coraje necesario para luchar por las personas que más importan. La carta que lo había cambiado todo ahora estaba enmarcada y colgada en la habitación de Dorothy, un recordatorio del día en que la valentía de una niña devolvió a su familia a casa. Pero más que eso, era un símbolo de esperanza. Prueba de que a veces, contra todo pronóstico, el amor realmente lo conquista todo. Mientras la familia Barton entraba en casa para continuar su celebración, Dorothy se adelantó dando saltos, su voz llevada hacia sus padres por la brisa de la tarde. Mañana también voy a escribir cartas. Cartas a mis amigos contándoles sobre mi boda, sobre mi nuevo papi, y sobre cómo los sueños de verdad se hacen realidad si eres lo bastante valiente para hacer que pasen. Kevin y Nancy se miraron con pura felicidad, sabiendo que su hija, su valiente, sabia y maravillosa hija, haría realidad sus sueños tal como había hecho realidad los de ellos, con una carta muy importante, en un martes aparentemente ordinario, que resultó ser el día más extraordinario de sus vidas. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde donde nos ves, y califica esta historia del 0 al 10, si llegó a tu corazón. Y si disfrutaste de la trama, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte las increíbles historias nuevas que llegarán muy pronto. Hasta la próxima.